Y vamos a iniciar con esto de recordar qué es lo que estábamos haciendo la última clase. Quien desea participar, si quieren pueden revisar sus apuntes y así ese recuerdo se va a esquematizar en ustedes y eso va a ser importante para el aprendizaje del contenido de la materia. Recuerden que también he estado subiendo semanalmente las grabaciones de la clase y lo pueden ver en el link que tenemos de la materia en la lista de reproducción de Pastoral y Mundo Contemporáneo, por si hay tal vez alguno que por alguna circunstancia no ha podido participar en la clase, puedes revisar ahí el avance que hemos tenido. Hoy vamos a ingresar a la unidad número 3, pero quisiera repasar un poquito. Hoy tenemos planificado avanzar a la unidad número 3, el inciso A, en lo posible. Continuar con las exposiciones de nuestras clases, especialmente de lo que es la parte de los problemas que hemos ido ubicando en el sector, la población, la iglesia, el área donde como grupo hemos determinado. Para hoy también es la entrega del trabajo de nuestra iglesia local, que es un trabajo extra, aparte. Pueden tomar como base lo que ya han hecho como grupo, pero ya es un trabajo individual el día de hoy, es la entrega también. Así que, ¿quién quiere animarse? ¿Quién recuerda lo último que hemos avanzado la clase pasada, de la semana pasada? ¿Alguien quiere participar? Cualquiera. Si no, voy a tener que hacer al azar para escuchar sus voces, saber de quién nunca he escuchado. Efraín, ¿estás ahí? Hay un Efraín que está en la clase que nunca ha escuchado su voz. Hermano Efraín, Pastor, ¿cómo está? ¿cómo está mi hermano Efraín? Un gusto escucharlo. Qué bueno que está pasando la clase. ¿Podría tal vez mencionar un poquito de lo que hemos aprendido la semana pasada? A lo que recuerde, no hay respuesta incorrecta o correcta, lo que venga a su mente y eso va a ser importante. Bueno, sí, pastor, le comento que la anterior clase no pude estar, mi señal estaba un poco inestable, ¿no? Entonces, no he podido estar en la clase, pero sí estaba interesante, pastor, el pensamiento, ¿no? O los problemas que, bueno, eso estaba tomando mucho también en cuenta, los problemas que surgen, ¿no? Muchas veces en nuestra sociedad. Es muy importante tomarlo en cuenta y algo también es, por una parte, ¿no? Preocupante y esta semana justo con la noticia, bueno, es la noticia, ¿no? Que está, creo que es muy conocida, ¿no? Lo que está pasando en Israel y entre Palestina es Ujú. algo muy terrible. Entonces, justo me pensaba la iglesia, cómo, dónde está y cómo actúa en este momento, porque muchas veces, ¿no? Siempre es muy importante que nosotros apoyemos también con oración ante estas situaciones, porque no podemos quedarnos así, solo escuchar y todo lo que está pasando, ¿no? Es algo terrible que justo esta semana estaba pensando mucho cómo y cómo podríamos actuar, qué podríamos hacer, pues es un, no sé, y aparte estudiar también el fondo, el trasfondo de por qué está pasando eso otro, igual otro, ¿no? Harto que estudiar y analizar. Pues, wow, Ujú. pastor, es algo interesante la materia, es muy interesante. Pues estaba, generalmente no hablo, no escucho y veo qué puede ser, ¿no? Pero eso, pastor, tal vez compartir eso. Gracias, hermano Efraín. Muchas gracias. Un gusto escucharle. Ahí pone en mesa una situación también contextual que está pasando en nuestro tiempo acerca de los problemas políticos en diferentes países. Creo que entre Palestina e Israel es una de las guerras más antiguas históricamente hablando. Ahora, qué tan cercano, qué tan importante es para la iglesia la situación en la cual vive Israel. Posiblemente mucho, de alguna manera. Les animaría a revisar un poquito los escritos de Juan Stam acerca de los tiempos finales que nos dan más que miedo. A veces ocurre de que, por lo menos yo veo eso en las redes sociales, en los grupos que estoy siguiendo,
de que este conflicto que se presenta, que se está presentando entre Israel y Palestina, genera una especie de psicosis entre los cristianos que dicen, "Uy, ya viene el fin de los tiempos y no sé qué vamos a hacer y ya viene una especie de predicación. Juan Stam llama terrorismo apocalíptico, si no me equivoco, es como él lo menciona. Y sí, evidentemente, hermanos, hay una verdad, que Cristo viene pronto. Esa es una verdad absoluta para cada uno de nosotros. Pero el hecho de que venga no es que debería causar temor a la iglesia. Si vemos el libro de Apocalipsis, que es el libro que más tenemos, uy, no, ahí está todo, porque habla de la guerra del Armagedón y que se va a venir y se va a presentar. El Apocalipsis no es un libro de miedo, no es un libro para asustar a los cristianos y no cristianos tampoco. El Apocalipsis, Juan Stam lo llama como un quinto evangelio, en el cual se vuelve a recordar la promesa del evangelio, la obra de Jesucristo, y tomen en cuenta el contexto de Apocalipsis. Apocalipsis se ha escrito en un contexto donde Juan estaba aislado en Patmos, la iglesia ya estaba siendo perseguida, muchos estaban muriendo a causa del evangelio constantemente. O sea, ya el Imperio Romano con los emperadores, Nerón, cada uno de ellos, empieza a hacer una persecución a los cristianos desde Pablo, fuerte, terrible. Por eso, imagínense que llegue a ellos una carta en la cual, aparte de la situación contextual en la cual están viviendo de muerte, de tristeza, venga una carta sobre lo llovido mojado que les amenace y les diga, uy, ahora viene lo peor todavía, porque esto es cualquier cosa, no ha habido tribulación como nunca antes la han visto, y ellos dirían, ¿qué tribulación más si estamos viviendo una tribulación terrible? Más o menos ese es el enfoque de Juan está más cerca de estos tiempos. Para la iglesia sí es una esperanza desde hace 2000 años la venida de nuestro Señor, pero no implica de que dejemos de ser como iglesia. Más que la pregunta de qué es lo que hacemos o qué es lo que decimos como iglesia al respecto de Israel y Palestina es qué hacemos o qué seguimos haciendo. No, no es que, uy, ahora sí tenemos que poner las manos a la obra porque ya está pasando en Israel, sino que qué es lo que deberíamos seguir haciendo. No, no debería bajar ni aumentar, o sea, deberíamos haber mantenido un buen trabajo dentro de la iglesia. Para reflexionar, hay en PDFs los comentarios de Juan Stam, por lo menos el primer tomo lo hay. En las bibliotecas del seminario creo que sí hay, no es revisado, para que puedan acercarse. Si alguno tiene la dicha de tener entre su biblioteca el comentario de Apocalipsis o libros de Apocalipsis de Juan Stam, es una manera muy interesante desde la perspectiva latinoamericana del Apocalipsis. Muy esperanzador y de alguna manera ya te quita ese temor. Más que temor, hermanos, tenemos que tener nosotros esperanza. Es decir, bueno, los planes del Señor se van cumpliendo y eso no significa de que nosotros no vamos a cumplir tampoco los planes que tenemos. Amén. Solo quiero escuchar la voz de alguien más. Hermano Iván Ilaya, veo que has llegado. Eh, quiero ver si tienes una voz grave, aguda, gruesa. Eh, eres bajo tenor. Hermano Iván Ángel Ilaya. Si estás ahí, si estás presente, donde sea que te encuentres, no te preocupes. Estoy haciendo participar. Si alguno desea participar también, lo puede hacer. Aquellos que jamás he escuchado su voz, por lo menos no lo tengo registrado. Hermano Iván, nada. Bueno, hasta ahí entonces, mis hermanos. Vamos a hacer el avance de la materia. Luego voy a tratar de concluirlo más pronto y en el espacio que tengamos al finalizar vamos a hacer las exposiciones de aquellos grupos que falten. Les recuerdo que están en juego 20 puntos de participación y yo voy registrando cada vez que ustedes acotan, presentan sus dudas, presentan, quién sabe, un comentario o un resumen de la anterior clase o algo, quién sabe, que aporta o no dentro del contenido de la materia. Así que participen, les animo por favor que puedan ser activos dentro de la materia. Para la película han participado mucho, pero
Les tengo por si acaso, la siguiente semana ya tienen que ver un pequeño video en YouTube. Son dos videos que tienen que ver. Uno es de ideologías políticas en Bolivia, un análisis de una entrevista que tiene esta señora, que no recuerdo cuál es su nombre, muy interesante, que analiza caso por caso. Y la otra que es un documental de las cárceles en Bolivia para analizar el asunto de la violencia. Esos dos videitos que tenían que ver. Comencemos, mis hermanos. Vamos a iniciar con el asunto de la ideología. Unidad número 3. Recuerden deshabilitar sus micrófonos. ¿Quién está deshabilitado sus micrófonos? Revisen y vamos a dar inicio. Unidad número 3, naturaleza y función de la ideología. Les pongo música. Levante la presentación. Estos tres puntos vamos a desarrollar. Hoy vamos a avanzar solo al asunto de los aspectos conceptuales de ideología. Uno de los últimos trabajos que tenemos de la materia es tratar de componer nuestra propia ideología, o sea, nuestra manera de, nuestras ideas, nuestro ideal individual, ministerial, más que tal vez una ideología política, o sea, es componer nuestra propia ideología, nuestra perspectiva de ministerio. Vamos a aprender un poquito de lo que es ideología. Aspectos conceptuales. Miren esta frase de Lenin. Cuando falla la organización, se suele echar la culpa a la ideología. Cuando falla la organización, se suele echar la culpa a la ideología. Es que tiene mucha importancia el que se establezca una ideología. En toda institución que sea religioso, académico, institucional, se debe establecer una ideología que básicamente, entre la definición que nosotros vamos a manejar para ideología, es esta, es la manera como nosotros tenemos, es un sistema de creencias. Vamos a tratar de dibujar. Primero, sistema de creencias. Es el primer punto para establecer una ideología. Un sistema de creencias. Vemos aquí un pequeño dibujito que justamente esta semana estaba muy comentado en las redes sociales acerca de la ideología de género, la manera como un grupo de personas percibe su orientación sexual. Aquí vemos que lamentablemente en algunas instituciones, en algunos países especialmente, se les trata de establecer, se les trata de enseñar, formar, adoctrinar acerca de lo que es la ideología de género. Aquí vemos la imagen, esto representa lo que es el movimiento LGTB como bandera. Y aquí vemos el adoctrinamiento, o sea, ya los niños que tienen una preconcepción de ser varones o ser mujeres, se trata de adoctrinar una ideología en ellos. Eso más o menos es una ideología, o sea, tienes un sistema de creencias de algún grupo determinado o puede empezar en una sola persona. Y este sistema de creencias va a ayudarnos a interpretar nuestra realidad, justamente como vemos aquí, que es ideología, un sistema de creencias que tienen ideas, también sentimientos y sirven de guía de nuestro pensamiento a la hora de interpretar cómo es el mundo y los fenómenos sociales que se producen en este. Este concepto de ideología me parece muy interesante para poder comprender a lo que estamos apuntando nosotros como clase, de tratar de establecer una ideología de ministerio. Tenemos nuestro sistema de creencias. Esto es importante dentro del ministerio. Hay algo que por lo menos yo lo veo con mucho agrado en los seminarios nazarenos de Sudamérica, es que anteriormente, en el pensum anterior, se trataba de adoctrinar a los seminaristas, a los estudiantes de TED y a los estudiantes que se presentaban para estudiar este bachillerato en teología, y se los trataba de adoctrinar en una ideología nazarena. O sea, es un ideal, de ahí viene lo que es la palabra ideología. Sin embargo, se generaba poca reflexión en ello.
en cada uno de sus estudiantes. O sea, el estudiante simplemente era alguien que repetía y replicaba lo que el docente le estaba diciendo. O sea, eso era lo único que hacía. Es por eso tal vez que muchos de nosotros todavía seguimos con esa misma tendencia de escuchar solamente al docente y participar lo menos posible nosotros. Seguramente de a poco vamos a ir mejorando esta situación y va a haber un punto en donde el docente simplemente va a tratar de formar el conocimiento que ya está en el estudiante, añadir algunos esquemas propios de la teología y que el estudiante pueda reflexionar y en esa reflexión el estudiante también pueda hablar acerca de la palabra, acerca de la interpretación bíblica para su realidad. En las primeras clases yo les estaba comentando acerca de el movimiento de la teología de la liberación y la fraternidad teológica latinoamericana, o sea, los teólogos latinoamericanos, básicamente, que son personajes que han interpretado su realidad en base a las escrituras y han dado una respuesta a la sociedad. Ahí es lo que nace la teología de la liberación. Entonces, ¿qué pasa si hacemos ese ejemplo? O sea, este movimiento de teólogos jóvenes en ese entonces, para el 60 al 70, ven la realidad, 50, 60, hasta el 70, ven la realidad desde su sistema de creencias, en sus ideas, sus sentimientos, e interpretan el mundo y fenómenos sociales que se producen en ese. Entonces ellos ya tienen una ideología y se presenta. Hay hoy una gran escuela de la fraternidad teológica latinoamericana. El punto es que nosotros como teólogos bolivianos, que nos estamos formando, tenemos que hacer ese mismo trabajo de reflexión, de establecer una ideología ministerial. Recuerden de deshabilitar sus micrófonos al ingresar. Gracias. Y confío en que lo puedan hacer durante este tiempo. Traten de quitarse el esquema cognitivo de que el docente es el único que tiene el conocimiento y que solo nosotros tenemos que replicar, así como estos muchachitos replican el conocimiento que la docente les ha inculcado o les ha formado en ellos. Listo. Yo repito lo mismo y ahora soy un pequeño nazareno. Y voy a formar, cuando tenga la posibilidad de dar o docencia o enseñar a alguien, a otro nuevo nazarenito pequeño. Pero no formamos a personas que reflexionen, que piensen, que interpreten las escrituras y que interpreten también su realidad. Para ello se necesita una ideología propia dentro del ministerio. Y es lo que quisiéramos y lo que se está tratando de establecer también en esta materia de la pastoral y el mundo contemporáneo. Entonces, para añadir un conocimiento más para nosotros, una ideología serían entonces esquemas cognitivos. Este es un concepto que se maneja en psicología especialmente, que viene de Jean Piaget, que enseguida les voy a explicar, los esquemas cognitivos. Todos trabajamos a base de esquemas cognitivos, es lo que propone Jean Piaget. Y estos esquemas son los que nos ayudan a interpretar también toda nuestra realidad. Son los prejuicios que nosotros tenemos, los preconceptos que nosotros manejamos. Entonces, ahí tenemos una pequeña definición de ideología. Recuerden, un sistema de creencias, de ideas, de sentimientos y que guían nuestro pensamiento a la hora de interpretar. O sea, somos intérpretes nosotros, todos, constantemente. Seguimos avanzando. Entonces, qué es un esquema cognitivo? Aquí tengo una definición de Jean Piaget. El esquema representa lo que puede repetirse y generalizarse en una acción. Eso es importante, la generalización. Como les decía, todo individuo trabaja a base de esquemas. Aquí lo tengo. Supongamos que estamos aquí. Este individuo somos nosotros. Eh, este personaje tiene ciertos esquemas propios. Ahí está en su constructo. Él ya ha formado sus propios esquemas. Por ejemplo, necesario, a ver, para tratar de hablar algún tema, no sé, de religión, podemos hablar acerca de, supongamos de los católicos, ahí lo vamos a poner. Vamos a hablar así acerca de la religión. Y también vamos a hablar acerca de, ya, hablamos un tema ahí para tratar de entender el sitio de lo que son los esquemas. Todo individuo tiene esquemas en ellos mismos de interpretación de la realidad. Tenemos un esquema de lo que entendemos que es un católico,
Tenemos internamente nosotros, vemos y hemos encontrado una experiencia con algún católico, supongamos que vivía en nuestra familia y que siempre tomaba, que iba y rezaba a las vírgenes, que hacía sus procesiones, que se confesaba sus pecados al cura, y ese es el esquema que nosotros ya vamos formando en nosotros. Inclusive muchas veces nosotros no compartimos directamente con un católico, o ya nacimos en una iglesia evangélica, pero ocurre de que en una interacción con la realidad, con nuevos objetos, nueva información, yo me encuentro con un católico diferente. Me encuentro con un católico que no va a misa, entre comillas, pero está constantemente leyendo las escrituras y leyendo también los escritos católicos, videos en YouTube de católicos. No, él reflexionó y ve no necesario la confesión a un sacerdote, sino la oración, reza su Padre Nuestro y su rosario constantemente. Entonces, eso a mí me hace interactuar con esta información. Yo interactúo y digo, wow, oye, esto es extraño. Yo tenía un esquema de cómo era un católico. Ahora queda un nuevo proceso. Viene el proceso de asimilación. Empiezo a asimilar esta información y digo, wow, por lo visto no todos los católicos habían sido así. Y ahora viene un nuevo esquema de mí. Digo, ah, no son así. Ahora miren, lo mismo ocurre de frente. O sea, imaginemos que nosotros somos católicos y tenemos ya un esquema de un evangélico. Vamos a añadir ahí una iglesita del evangélico, ¿ya? Y tenemos un esquema propio de un evangélico y decimos, el evangélico, son mentirosos. La anterior tenía una vecina evangélica que era, que nos ceñía, nos insultaba y que hacía mucho problema. Además de ello, los domingos iba bien vestida, todo ello, pero volvía en la noche y a gritarnos de todo porque jugábamos ahí cerca de su casa fútbol y nos ceñía de todo y hasta disparates nos decía, no, los evangélicos son malos. Además, he visto algunos evangélicos que dan sus diezmos y soba a la gente y ya, tenemos ahí un esquema. Ese es un esquema. Hemos formado a través de nuestras experiencias un esquema en cada uno de nosotros y ya tenemos una perspectiva, siendo yo católico, de un evangélico. Digo, así son los evangélicos, ya he generalizado. Recuerden lo que dice Piaget, dice generalización y acción. O sea, ya tengo la generalización de decir, así son los evangélicos, ya tengo mi esquema. Pero de pronto hago una interacción con la realidad y me encuentro con un compañero en la universidad que dice, bueno, al principio no dice ser evangélico, pero lo veo que es respetuoso, amable, me prestó sus apuntes, muy gracioso, divertido, y de pronto voy dialogando con él, jugamos, compartimos, me siento cómodo con esa persona. Y recuerden que yo estoy en un papel de católico y veo la realidad y en algún momento de pronto, oye, tú eres evangélico, cristiano, ¿qué eres? Porque me da curiosidad, es bien diferente este personaje. Y me dice, yo soy evangélico. Y me sorprendo y digo, wow, o sea, esto es un nuevo esquema, porque los evangélicos que yo tenía en mi mente, en mi esquema, son personas mentirosos, engañadores, violentos. eh, Problemáticos, muy religiosos, siempre están aleluya, amén, pero yo te veo a ti que eres diferente. O sea, sales de mi esquema. Entonces, tengo que asimilar esa información y pongo en mí y digo, no todos los evangélicos habían sido ahí. Si lo asimilo, para mí va a ser un nuevo aprendizaje. Entonces, voy a construir un nuevo aprendizaje y por ende voy a tener un nuevo esquema. Es así como Jean Piaget dice que nosotros vamos formando aprendizajes, vamos formando esquemas. Nuestras ideologías, nuestra ideología son sumas de esquemas para nuestra vida. Entonces, si volvemos una vez más a uy, si volvemos una vez más a nuestro gráfico o definición de ideología, vemos que este sistema de creencias que nosotros tenemos eh, se forma a través de los esquemas de nuestra experiencia. Si voy añadiendo escritura, palabra a mi vida, voy a empezar a interpretar la realidad de nueva manera. Recuerdan que en una de las primeras clases, bueno, la primera justamente les estaba hablando acerca de lo que era
el cuadrilátero wesleyano, que hablaba acerca de la razón, bueno, de las escrituras, la razón, la tradición y la experiencia como medios para poder interpretar la realidad. Entonces, la escritura va a modificar mi manera de interpretar, mi ideología. La tradición de mi iglesia, la experiencia que yo tengo con mis hermanos, con mis líderes, con los escritos que he encontrado, igual de la misma manera, transforma mi manera de interpretar la realidad. La razón, la manera como yo reflexiono, pienso, igual va a transformar y me va a ir formando una ideología eh, propia para el ministerio. Recuerden que estamos tratando de formar una ideología propia para el ministerio. Y la experiencia, de la misma manera, o sea, la experiencia que yo tengo con el Señor, la experiencia que tengo con mis hermanos hace que yo transforme la propia experiencia de vida, cómo yo he ido formándome desde mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, en mi vida ya adulta. Todos esos eventos me han formado a mí y me permiten ver la realidad de acuerdo a una ideología propia ministerial. ¿Hay una sola ideología buena? Tal vez hay una, se pregunta el pastor, ¿cómo voy a llegar a cuál va a ser la ideología buena? Recuerden que la base wesleyana son las escrituras. Ahí tenemos base para establecer una ideología ministerial. Les compartía esto de el Salmo 23 como el buen pastor. Ahí tenemos una buena base ministerial de qué es lo que yo como pastor va a ser mi manera de ver, mis creencias, mis sentimientos acerca de la iglesia, las ideas que yo tengo acerca de la iglesia, son un conjunto de todo ello. Entonces, Jean-Pierre dice ahí, así es como nosotros formamos esquemas. Ahora, algo interesante que quisiera añadirles para su conocimiento son lo que se llaman los sesgos cognitivos. En un esquema, o sea, en nuestros esquemas diversos que tenemos nosotros, estamos acostumbrados a algo. Eso se avanza en neurociencias. Eh, Somos personajes fáciles de interpretar. Miren, les hago un ejercicio. Voy a dibujar algo en la pizarra y quiero que ustedes me digan qué figura es. Atentos, cualquiera de ustedes puede participar. ¿Qué figura se les ha venido directamente a la mente? Cualquiera de ustedes. Es un David, conjunto de líneas. ya, gracias, Ruth. ¿Alguien Una, dijo también un una cuadrado? figura geométrica al cuadrado, pastor. Gracias, hermano Milton. Hermana Ruth tiene ahí un esquema propio. Dice, es un conjunto de líneas, todavía no es un cuadrado. Si yo le añado y le completo ahí, ya puede decir, sí, es un cuadrado, ahora sí. Pero han visto que su cabecita automáticamente, o sea, ustedes han visto, yo dibujo ahí y automáticamente su cerebro completa la línea, o sea, pac, 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 y triángulo, o sea, no necesito ni acabarlo. O sea, ya estaba yo ahí dibujando, ya lo vieron, es cuadrado, pastor, directo, o sea, ya es cuadrado. Ninguno de ustedes se animó a decir es un redondo, porque su cerebro le gusta automatizar. Ese es lo genial de nuestro cerebro. Pastor Linton, ¿quieres participar? Entonces, esos son esquemas. O sea, nuestro cerebro está trabajando a base de esquemas. Y en la realidad ocurre también, no solo para figuras geométricas, sino en lo cotidiano, en el diario vivir. Nuestro cerebro se ha acomodado un esquema y ya hacemos un prejuicio. Decimos los calvinistas, justamente en la clase de teología del seminario estamos conversando mucho acerca de ellos. Los calvinistas. Los calvinistas solo creen en salvo sí salvo. Listo, ya tienes un esquema. ¿Has leído alguna vez a Calvino? ¿Has conversado con algún calvinista directamente? Posiblemente sí, o quién sabe no, pero ya tienes tú un esquema. Lo ideal es que tú puedas seguir transformando un esquema y eso es lo bueno, eso es un constante aprendizaje. Ahora, hay sesgos que se llaman sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son esquemas que nosotros ya tenemos. Les voy a presentar algunos de ellos. Algunos de ustedes ya posiblemente los han, son varios, los voy a compartir, lo pueden revisar si quieren ustedes. Nos ayudan esto y no, también nos perjudican también los sesgos que nosotros tenemos para tomar decisiones en algunos aspectos. Por ejemplo, a ver, uno al azar. Este tenía un videito, he preparado un video para esto. El efecto arrastre. Hacer algo porque muchos lo hacen. Eso es un sesgo cognitivo. Y tengo aquí un videito. ¿Se ve el video? Sí, ¿Sí? pastor, se ve. Sí, pastor.
Ya, Question. miren este We sesgo set up a cognitivo. hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. A ver, les explico por si no leyeron la primera parte. Es un experimento para demostrar este sesgo cognitivo de que hacemos lo que la mayoría hace, en donde en una sala de entrevistas están todos ahí postulándose y suena un timbre. Hay a personas dentro de este experimento que ya son parte del experimento, son sujetos ya de parte de la experimentación, y hay algunos que son sujetos que no son parte de la experimentación. En este caso, la señorita asiática no es parte de la experimentación. Entonces, ¿qué pasa? Aprieta el timbre y los que ya son parte del experimento se ponen de pie, ¡pam! Se ponen de pie automáticamente. Entonces, la señorita pregunta por qué se están poniendo de pie. Y otra vez apretan el timbre y la mayoría, unos 3 o 4, se ponen de pie. Y está asimilando un nuevo conocimiento. Está asimilando lo que la mayoría hace. Seguimos viendo el experimento. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, Thanks so much. Why was it? Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. ¿Notaron ahí? Ese, por ejemplo, es el sesgo de... uy, se fue nuestra presentación. Ahora sí, volvemos a nuestra presentación. Estos sesgos que tenemos en nosotros, de nuestros esquemas, nos ayudan a, igual, lo mismo, interpretar la realidad, pero a veces es de manera errada. Por ejemplo, ese es el sesgo de arrastre. Hay varios sesgos que se conocen, o sea, hacen experimentación mucho. Si ustedes van a ver en Facebook, en YouTube, algún tipo de experimentación, posiblemente están simplemente demostrando los sesgos que se estudian en neurociencias. A ver, por ejemplo, este efecto foco dice dar más importancia a un determinado aspecto, o sea, focalizar algo. Y supongamos que nosotros estamos bien focalizados en los pentecostales de decir, uy, no, ellos hacen mucho énfasis en el Espíritu Santo y que solo hacen caídas, tapadura de muelas y hablar en lenguas, pero estamos focalizándonos en algo. Pero el hecho de que no veamos el todo nos quita a nosotros información y nos hace tener un prejuicio a veces sesgado. Entonces es bueno, es de conocer estos sesgos que nosotros tenemos
en nuestro esquema, o sea, ya estamos esquematizados de esta manera, estamos como seres humanos, nos gusta esquematizar y adoptamos este tipo de sesgos. Aquí hay varios, no lo vamos a ver a cada uno de ellos, tal vez en psicología podemos aprender cada uno de ellos, solo para mencionarles, por ejemplo, en sesgos de toma de decisiones. El efecto halo, tal vez alguna de ustedes lo ha escuchado. Valor de un rasgo que se atribuye erróneamente a otros rasgos. Este sesgo, igual que es parte de nuestro... Alguien por micrófono. Recuerden, si ingresan al último o de alguna manera, o quieren participar, participen al pastor y yo lo voy a detener y conversamos ahí en el momento. Valor de un rasgo, Efraín. Valor de un rasgo que se atribuye erróneamente a otros rasgos. Si decimos, no, él es bueno, ¿por qué? Porque es bolivarista. Supongamos, ahí le añadimos su equipo y creemos que todos son buenos, pero no es así, o sea, estamos diciendo que estamos generalizando. A ver, otro sesgo. Por ejemplo, sesgo de autoridad. Eso es muy propio dentro del contexto de la religiosidad. Sesgo de autoridad. Dejarte influir por un experto, incluso en opiniones no fundamentadas. Esto es interesante tal vez comentarlo aquí porque dentro de la iglesia nosotros asumimos algo, que nuestros pastores evidentemente tienen la autoridad dentro de la iglesia. En algunas circunstancias, por ¿qué será? Por algunas razones no manejan quizá algún concepto bueno dentro de lo que es la interpretación bíblica, pero nosotros lo asumimos como cierto. Incluso repetimos lo enseñado. Y eso es algo propio. Nosotros decimos, no, él es autoridad, así que está en lo correcto. Ni siquiera me animo a reflexionarlo. A ver, otro. Bueno, hay así varios sesgos para no avanzar mucho de ello. Aquí hay otro grupo de sesgos también. A ver, algo que le llame la atención. Efecto testeo. Es más fácil de tener información si la escribimos o hablamos. Igual, es otro sesgo que igual que nos ayuda a entender acerca de cómo nosotros adquirimos información, lo que es memoria. Mejor que escribimos o hablamos o decimos. A ver. Ahí, entonces el chat. ¿Cuál? ¿Cuál tienes, Zut? El efecto testeo. Es más fácil de tener información si la escribes o hablas. Ujú. Y eso es justamente un sesgo. Tú crees que es así y está ya en tu esquema. Sin embargo, no siempre suele ser así. A veces simplemente necesitamos adquirir alguna nueva técnica de estudio, alguna nueva habilidad de lectura veloz y eso nos va a ayudar, o tal vez estrategias de memorización o alguna estrategia de concentración o relajación, pero a veces decimos, no, para mí es más fácil de tener información si escribo algo, y hasta se esquematizar así. La idea de todo esto, dentro de lo que el tema que estamos hablando, que es la ideología, es decir, que ya tenemos esquemas, pero tenemos que aprender a desesquematizar conforme vemos nuestra realidad. Interpretar una vez más la realidad. A eso se llama en hermenéutica bíblica la doble interpretación. Yo interpreto la realidad en la cual vivo, en mi contexto, en mi país, en mi ciudad, en mi población, en mi iglesia, veo la realidad. Mi realidad es diferente. Aquellos que tal vez han tenido la experiencia de ver o de estar en liderazgo en diferentes iglesias, o sea, algún tiempo como pastores yo estuve en Papajarsi, después en Vía Fátima y finalmente en Belén. Entonces, yo veo la realidad es diferente en cada una de ellas. Interpretar esa realidad, acudir a las escrituras e interpretar desde las escrituras hacia mi realidad. Eso es necesario establecer en cada uno de nosotros como una ideología de ministerio, de saber interpretar las realidades, para que podamos nosotros responder también y no solo quedarnos con un discurso de espiritualidad, que es importante, como ya lo habíamos establecido en las clases previas, de que es importante entender de que el evangelio evidentemente es que Cristo nos ama y que ha muerto por nosotros, ha resucitado y va a venir por nosotros. Sin embargo, la plenitud de vida no solo involucra la salvación del alma, sino la realidad de nosotros.
en todos los ámbitos. Ya hemos visto en las problemáticas que se presentan, la manera como algunos teólogos ven las problemáticas, como pecado, como la manifestación del mal, la corrupción, la injusticia, la discriminación son manifestaciones del pecado, decía Emilio Castro. Nosotros también podemos ver de esa misma manera la realidad. Pero si vamos, les animaría, si a ustedes les llama la atención esto de neurociencias, que es una ciencia que está avanzando a grandes pasos este último tiempo y está haciendo grandes aportes, especialmente para lo que es el marketing, en redes sociales, para vender, todos estos detalles, es algo que en neurociencias está avanzando. Y si les anticipo un poquito, posiblemente para el siguiente año va a haber una especialidad en el Seminario Nazareno de Argentina acerca de neurociencias y religión, o algo así es la especialidad. A ver si se animan a pasar o nos animamos a pasar y poder aprender un poquito más acerca de esto, de lo que es neurociencias, que tal vez en psicología lo podamos ampliar un poquito más. Entonces, eso es importante Pastor, entender. ¿Aló? ¿Sí? sí, pastor, ¿tiene sustento bíblico esto de la neurociencia según la Biblia? No, ni la psicología ni la sociología no tienen sus, o sea, bueno, podemos añadir algunos sustentos bíblicos. Sin embargo, son experimentaciones que se han realizado para poder ver a base de ensayo y error lo que pasa, digamos, en cabo en nosotros. Ahora, nosotros no podemos decir, sí, está en la Biblia, que ya estaba descubierto. No, la Biblia no estaba preocupada en averiguar lo que es neurociencias. Otra es la preocupación de la Biblia. Pero no he visto sinceramente algún estudio bíblico, algún libro de, de línea cristiana que hable acerca de neurociencias. Neurociencias es algo que recién está tomando pasos para esta última década en especial, y por eso lo anterior conversaba con Pastor Jorge Julca y me decía que están diseñando un diplomado de neurociencias y religión. Habría que ver de qué manera se va a enfocar. Sería interesante, o sea, no vas a encontrar algún fundamento ni todavía algún libro. O sea, va a ser algo novedoso. Había ¿Ya? oído al pastor Lucas Leis que creo que estaba ahondando en ese tema, ¿no? Él salió de la Universidad de Fuller allá en Estados Unidos, pero no sé realmente si hay algún libro, pero me dio curiosidad. Gracias, pastor. Ok, habría que revisarlo. Es otro tema aparte, neurociencias. Pero el asunto es que para dentro de la clase es necesario que nosotros asumamos algo, de que estamos formados a base de experiencias y que toda experiencia que nosotros pasamos desde nuestra realidad va a hacer que nosotros interpretemos también el diario vivir. Y eso básicamente es una ideología, nuestro sistema de creencias, nuestras ideas, nuestros sentimientos, pensamientos que nos ayudan a interpretar la realidad. Ahí tenemos la ideología de género. Es un sistema de creencias que ellos tienen acerca de lo que es la orientación sexual y que tienen también su manera de interpretar la realidad. O sea, dicen, ahí está el patriarcado y ahí están los homofóbicos y que quieren también inculcar, tienen sus ideas, sus propias ideas. Un debate muy amplio acerca de ese asunto, pero eso básicamente es una ideología. El asunto es que nosotros tenemos que tratar de identificar para el ministerio en el cual estamos llamados, sea la predicación, la enseñanza, una ideología de ministerio. Es decir, yo tengo este sistema de creencias basadas en las escrituras, tengo estas ideas, tal vez que todavía no tienen una base, pero sí tienen algunos principios dentro de la escritura. Tengo esta manera de ver la realidad acerca de los pobres. Eso se llama las de lecturas. Yo como pobre o que he vivido una realidad de pobreza, veo la realidad de diferente manera. O sea, incluso me acerco a las escrituras de diferente manera. No como tal vez alguien que ha tenido mucho dinero, que se acerca a las escrituras, las mismas escrituras, pero él ve desde otro enfoque. El negro, la mujer, el niño, son de lecturas. Nosotros vivimos una realidad bien particular, cada uno de nosotros. Yo no puedo decir aquí todos somos iguales y generalizamos entre todos. No, estoy seguro que cada uno de ustedes ha vivido su propia experiencia. Quién sabe de divorcio, quién sabe de maltrato familiar,
de abuso, de, no sé, de pobreza, y cada uno de ustedes se acerca a las escrituras y cuando la lee, la vemos con ese lente. Eso se llama unas de lectura bíblicas. El mensaje va a ser, siempre va a ser el mismo, pero la manera como nosotros llegamos a él va a ser diferente. Y a base de esa llegada, tenemos que también aprender a responder a aquellos que están pasando también esa misma realidad. Eso es un sistema de ideología en el ministerio. Para terminar y luego pasar a un poquito de las exposiciones. Pastor, Dime. una pregunta. La diferencia entre ideología y cosmovisión. Y solo como comentario, creo que es más difícil cambiar nuestra ideología o cosmovisión, según entiendo yo, cuando ya está pues formada, ¿no? Cuando somos adultos y a medida que vamos como creciendo más. Creo que esa es una de las razones también por las que Jesús dice que como niños, ¿no? En el sentido de que debemos transformar nuestra mente y reconocer que no tenemos toda la verdad o que el Espíritu Santo mismo puede ir como renovando varias ideas que teníamos tal vez ya formadas en nuestra mente, ¿no? Eso. Bueno, antes de explicar la diferencia, el caso de Pablo, Saulo de Tarso, es el claro ejemplo de cómo nosotros podemos transformar la manera como nosotros pensamos o cómo interpretábamos la realidad. Pablo era, les decía, un fariseo estricto de la línea de Shammai entre los fariseos, que era la escuela más rígida, y creía en el Mesías. Pablo creía en el Mesías, esperaba al Mesías. Y cuando se encuentra con Jesús camino a Damasco, él tiene que reestructurar todo ese sistema de creencias y ahora volverlas a explicar. Hay un libro que es de Norman Wright, que se llama El Nuevo Pensamiento de Pablo, que dice, Pablo no se convirtió al cristianismo, ese es más o menos su premisa. Pablo aceptó a Cristo como el Mesías y lo vemos en sus escritos. O sea, es el mismo Pablo previo a Damasco, pero ahora ya ha encontrado algo que le faltaba y ahora su sistema está completo y ahora lo explica a todos y lo quiere decir a todo el mundo que todo su sistema está basado en Cristo, que ya lo ha encontrado a él. Pablo cambió desde ese punto de vista. Nosotros también como adultos tenemos que aprender a transformar también nuestra realidad. Eso se llama el círculo hermenéutico en hermenéutica bíblica. No podemos quedarnos todo el tiempo cómodos con la realidad en la cual vivimos, porque la escritura misma no es una escritura estática, no es una revelación. Entendemos que en teología es una revelación absoluta para nosotros. Además, es una revelación también parcial, porque Cristo en su venida va a ser una revelación total. Pero para nuestra realidad nosotros tenemos que también aprender a interpretar la realidad y responder. Pablo para su tiempo estaba respondiendo a una realidad presente. El cristianismo se estaba formando, se está organizando, tienen sus propios problemas contextuales como acerca de los sacramentos, acerca de los ministerios, acerca de los dones. Y hoy por hoy, tal vez Pablo no ha estado viviendo con tanta fuerza lo que es la corrupción, acerca de quién sabe, acerca de la pobreza, acerca de la discriminación, no era tan latente, pese a que había asuntos como era la esclavitud, podemos ir de ahí. Pero hoy por hoy hay otra realidad también, la iglesia tiene que interpretar. Acerca de lo que es la ideología y la cosmovisión. La cosmovisión va a ser esa manera de ver el mundo, de ahí viene, del cosmos, la realidad, de ver cómo nosotros vemos el mundo. En cambio, la ideología va a ser las creencias propias, ideologías, pensamientos, sentimientos, es algo mucho más amplio. La cosmovisión, bueno, tenemos ahí la cosmovisión andina, la cosmovisión cristiana, o sea, la manera como nosotros vemos. Profundizo con mayor amplitud para la siguiente clase y así te doy una respuesta mucho más certera. ¿Ya? Ok, Para terminar, y luego pasamos a nuestras exposiciones, funciones sociales de la ideología. Eh, Uno, nos ayuda a organizar un lapicito, las representaciones sociales por los miembros de los grupos. Organiza y fundamenta una ideología.
Esto a nivel de una nación, a nivel de un país, las representaciones sociales. Dos, nos ayuda también a lo que serían la función de los discursos y prácticas sociales de los grupos. Cuando un país se establece con una ideología, sí o sí va a generar cambios en ese contexto, en ese país. La siguiente clase en el inciso B vamos a ver algunas de las ideologías políticas que en Latinoamérica se han ido estableciendo. La tareita para ello también es ver y adelantar un poquito de lo que son las ideologías políticas en nuestro contexto, en las elecciones del 2019. Eh, eh, y eso nos va a ayudar a también tener ya un conocimiento previo para el inciso B de las ideologías políticas en Latinoamérica. Tres, permiten también a los miembros organizar y coordinar sus acciones conjuntas. Estas funciones, cuando ya se establece en una sociedad una ideología, va a generar sí o sí un cambio. O sea, yo no puedo decir, ya, bueno, mi país se ha establecido, supongamos, el comunismo. Yo ya no voy a vivir, o sea, yo no comparto con el comunismo, dirás, y a mí no me afecta. O sea, sí o sí, la ideología de un país, la ideología de un gobierno, afecta a sus instituciones, afecta a los grupos sociales, afecta a la manera como se ve la sociedad. Si retomamos al tiempo previo, por ejemplo, a los gobiernos del movimiento al socialismo. Yo recuerdo tener una conversación con un hermano de Villa Fátima que me decía, él ya mayor, de edad bien avanzado en edad, y me decía, pastor, cuando yo era joven, cuando yo era chico, me decía el hermano Alberto, se llamaba, me decía, yo no podía entrar a la Plaza Murillo. Venía con mi busito y me decía, chico, me decían los señores, me dice, y me hacían caminar por la calle, no me dejaban pisar la vereda, me decía. Yo, wow, o sea, me sorprendí. Él estaba muy contento para ese entonces de que había entrado un gobierno con línea indigenista. Ya después sabemos cómo va la historia y cada uno tiene su propia posición seguramente. Pero el hecho de que se establezca un gobierno, una ideología en un gobierno, cambia todo el contexto, o sea, la manera como se ve, quiénes son ya autoridades para respetadas, cómo se manejan los grupos sociales, desde ese tiempo hasta la fecha, o sea, vemos cómo ha generado un gran cambio en nuestro país, donde los grupos sociales se han manifestado más, donde vale más, quién sabe, la experiencia política o la experiencia en bases para que tú puedas ejercer un puesto de liderazgo y todo ello, cambia. O sea, cuando se establece otro tipo de ideología, también seguramente va a cambiar quiénes ya van a ser favorecidos de alguna manera. O sea, todo en un país se desestructura a base de las ideologías. Eh, entonces, para nosotros como iglesia es un llamado bien importante el comprender qué ideología un partido político o un gobernante está presentando, porque va a generar cambios en nuestro país, para bien o para mal, y para la iglesia también, para bien o para mal. ¿Sabían, por ejemplo, que en Perú, eso recién enteré, que en Perú que está ingresando posiblemente al Palacio de Gobierno, este candidato que es Castillo, es nazareno? Su esposa es presidenta de Misiones y su hija o hijo creo que es presidente de la JNI. Y que posiblemente, miren, la Iglesia del Nazareno entre a un partido de gobierno. No como Iglesia del Nazareno, sino como personaje, pero que ha sido o que es parte de la Iglesia del Nazareno. Nosotros también podemos ser parte de una ideología, de una manera de, de presentar nuestros sistemas de creencias, nuestro sistema de ideas, de pensamiento, de sentimientos para una nación y no solo también para dentro del ministerio. Eso tal vez a un nivel más macro. Ahí llegaremos el día de hoy y vamos a pasar a los que faltan con sus exposiciones. No sé quiénes quieren iniciar a conciencia. Hay varios grupos que no han participado, solo vamos a tener un par de clases más. O quién sabe sea la última clase, tenemos media hora para poder exponer. Sí, pastor, nosotros. Pastor, yo. Pastor Milton, buenas Sí, noches. pastor, podemos. Buenas noches, pastor. ¿Podemos comenzar nosotros? Claro que sí, lo tienen. Están con hermano Alberto. Ah, no, a ver, es otro grupo, ¿no? ¿Dónde está? Sí, A ver. sí. Sí. Están en Pastor dos Billy. grupos. Ana Lourdes está en otro grupo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Después de él, yo, pastor.
Ok, ok, Por ok. favor, después de su grupo de Nilton, mi grupo, por favor. Ya. José Luis Al Velázquez, último. Bill Satsuri, Milton Yucra. Sí, pastor. Voy Lo- a pedir a Pastor Billy, por favor, que pueda compartir pantalla, Pastor. ya, hermana, Sí, sí. por favor, nos ayuda en ese aspecto. Por favor. ¿A quién hay que hacer host o co-host? Ah, ah, Ahí está, creo que ya está sí, compartido. siga adelante, mi hermano. Y recuerden, por favor, tomar una evaluación a base de la rúbrica que les he enviado de cada uno de los participantes y de enviármelo. Y yo voy a hacer un promedio entre mi votación y su votación y esa va a ser la calificación de exposición. Por favor, pueden seguir. Ok, muy bien. Pastor, muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la exposición. Gracias por la oportunidad de poder hacer nuestra exposición, Pastor. Damos así, de esta manera, inicio a la exposición, según corresponde. Hermanos, adelante. Su micrófono está deshabilitado. Hola, hola, ahora sí. Ya. Bien, ahora sí, pastor, ¿me escuchan, verdad? Sí, hermano Bill, le Bueno, escuchamos. ya, muchas gracias, hermanos. Bueno, buenas noches, pastor, hermanos y hermanas, en el amor del Señor. En esta oportunidad vamos a compartir nuestra, nuestra vivencia juntamente con ustedes, que sería parte de una investigación, de un contexto real donde nosotros nos desarrollamos cotidianamente en nuestras iglesias y también dentro de un contexto social, coyuntural, ¿no? Con las características que siempre le caracteriza. Primeramente yo voy a empezar, pastor, prácticamente a identificar mi experiencia como mi experiencia personal como miembro de una iglesia, ¿no? Que se encuentra muy fuera del contexto donde la mayoría de las salas se encuentra, ¿no? Voy a dar a conocer de que actualmente la iglesia del Nazareno, Misión Cobijas es el denominativo que se le ha dado, ya que desde la gestión 2014 se ha podido desarrollar con la visión de poder llevar la palabra del Señor a otras personas que no conocen, con las características muy particulares que hacen la iglesia del Nazareno mismo, ¿no? Es por eso que en el departamento de Pando, concretamente en la capital del departamento que es Cobija, que se encuentra a orillas del río Acre, denominada como la perla del Acre por la característica de la naturaleza viva, la fauna, la flora y muchos aspectos que hacen un hermoso lugar de esta región, ¿no? Concretamente la iglesia del Nazareno a partir de 2014 surge con la intención de poder llevar vidas a Dios y, y es muy real lo que está sucediendo y lo que ha sucedido, ¿no? Desde el tiempo que se ha iniciado esta obra, ¿no? Es por eso que dentro de este contexto donde nos desarrollamos cotidianamente, están inmersos en tres aspectos y tres componentes fundamentales. La primera, que serían las problemáticas que se van identificando cotidianamente y que estén vinculadas con lo que es el desarrollo de la congregación y las actividades que realizamos y organizamos, y también están vinculados con el aspecto social que se encuentra fuera del contexto escolar, perdón, fuera del contexto cristiano en este caso, ¿no? Entonces son problemáticas que de alguna manera hacen que la iglesia pueda ir tomando acciones en función a las necesidades que se va identificando. Por otro lado, las necesidades también están inmersas, ya que las necesidades nos conllevan a poder identificar los grandes vacíos que existen tanto en la iglesia y en la misma sociedad, ¿no?
como usted decía, pastor, en la clase, a manera de reflexión, y es verdad, muchas veces cuando uno empieza a trabajar tal vez de manera no integral, se nos hace posteriormente un hábito, ¿no? Fruto de una experiencia viva que tenemos en la vida misma. Entonces, estamos sumersos cotidianamente a esta situación, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces, de alguna manera, el gran objetivo de los pastores, por ejemplo, que han iniciado esta obra, ha sido siempre con la visión de poder crecer como iglesias. Entonces, está en un proceso bastante exento, porque da la casualidad de que existen muchas personas que en esta región que quieren conocer a Dios. Y esta pandemia obviamente ha sido muy fructífero porque se han aperturado otros espacios para poder encaminar nuevos desafíos. Las potencialidades, aspectos que la iglesia tiene como una estrategia para poder llevar adelante la obra. Es por eso que las problemáticas que vamos viviendo cotidianamente dentro de la congregación hacen posible que podamos ir mejorando nuestra condición de vida y también tomando otras estrategias como iglesia y como miembros y cuerpos activos del cuerpo mismo que vamos encaminando nuestra vida, ¿no? La misión, por ejemplo, que tiene la iglesia en esta región es bastante consolidada, ¿no? Es por eso que cada fin de semana, más que todo, la iglesia se empieza a activar con las diferentes actividades, tanto en los adolescentes, jóvenes, niños, ¿no? Y el domingo se consolida con estudios netamente lo que son bíblicos, ¿no? Con la intención de generar hábitos, ya hábitos muy saludables dentro del ámbito cristiano y dentro de la palabra de Dios. Entonces, con esa situación, por un lado se encuentra pues la realidad que cotidianamente vivimos, pero que esa realidad tiene que ser transformada, ¿no? Con el impacto que tiene que generar la iglesia misma y todos los miembros que se encuentran dentro de ello. Entonces, esa es la visión que se tiene actualmente en esta región del país. Y bueno, esto como una inducción al tema que estamos también mostrándoles a ustedes, hermanos. Voy a pedir de que también pueda continuar. Buenas noches, amado pastor. ¿Me escuchan, hermanos, pastor? Sí, te escuchamos. Sí. Muy bien. Bueno, pasando lo que nuestro hermano Bill estaba poniendo, hay otras problemáticas, ¿no? En lo que es en la ciudad del Alto, más que todo, tal vez me he centrado en lo que es en la ciudad del Alto y pues de ende también creo que también esto llega también a todo lo que es nuestro país, ¿no? El problema económico en la actualidad, ¿no? Hace años atrás, el analista Iván Arias recuerda que el Alto se consideraba como el Shanghái boliviano por sus características de la ciudad, de una ciudad industrial, ¿no? En la que las materias primas se transformaban y se le daba un valor agregado. Pero esto desaceleró a partir desde el año 2006. No solamente tenía importancia económica, sino política. Era la admiración de mucha gente, pero después de 13 años de gobierno, en este caso, ¿no? Metiendo lo que es el movimiento al socialismo en más, lo único que creció en la ciudad del Alto fue la Feria 16 de julio, donde muchos saben, ¿no? Que se encuentra de todo ahí, pero todo eso es comercio informal, es lo que aseguró este analista, ¿no? También manifestó que la fuerza creativa y productiva del Alto fue destruida porque muchas empresas se fueron debido a las políticas impuestas por el actual gobierno, ¿no? En aquel entonces el gobierno del MAS, que presionaba a través de impuestos y el segundo aguinaldo. Mermó a varias empresas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Tal vez en algún momento, para muchos bolivianos, el que se haya escuchado el segundo aguinaldo fue algo novedoso para muchos y decía beneficioso para muchos, ¿no?
pero sin darnos cuenta, esto estaba afectando a muchas microempresas. En la actualidad, hasta el antes del 2019, muchas empresas, microempresas, se han visto afectadas y en algunas se han cerrado, ¿no? Debido a esta política que lanzó el gobierno del MAS, ¿no? Y esa fue una, ¿cómo se puede decir? Un debacle en lo que es la economía, tanto en nuestro país como en la ciudad del Alto, ¿no? Gracias a estas situaciones, sumando también en la actualidad la pandemia, la mayoría de los ciudadanos se dedican al comercio, habiendo así más vendedores que compradores, ¿no? La necesidad de trabajo, se vieron obligados a abrir más negocios, ¿no? Por favor, pastor, ¿me lo podría pasar a la otra diapositiva? En esta, tal vez no se nota muy bien en esta diapositiva, pastor, hermanos, ¿no? Antes de lo que era la pandemia, había el 40% que había trabajadores que recibían un sueldo, no era consecutivo este trabajo. También había un 48% de trabajadores que sí estaban asegurados, y otra parte, el 13% de trabajadores asalariados en el campo, ¿no? Pero tras la pandemia, muchas familias, trabajadores se han visto afectados. Algunos han tenido que cerrar temporalmente, algunas empresas han tenido que ya despedir a muchos trabajadores, y por estas situaciones muchos padres de familia, madres de familia se han dedicado, algunos al comercio, algunos a buscar trabajo, y lastimosamente, ¿no? Yo caminando por la ceja vi más delincuencia que trabajadores, ¿no? Y es lo que a mucha gente la necesidad, tal vez, no sé, tal vez sería justificar eso, pero era así, ¿no? Se veía más delincuencia, más maltrato en la familia, a falta de la necesidad de dinero en lo económico. Muchos se dedicaban a esto, ¿no? Ya a robar o a asaltar, ¿no? Algunos a vender más, pero no nos hemos dado cuenta, ¿no? En este sentido, había más vendedores que compradores, ¿no? Eso era lo que estaba pasando en este tiempo, ¿no? Yo recuerdo que en la zona donde es la iglesia, mi iglesia Belén, yo pude ver a muchas familias de escasos recursos. En muchas ocasiones venían abuelos, madres, huérfanos a pedir ayuda a la iglesia, ¿no? Pidiendo ayuda. Oye, y eso es lo que ha afectado más que todo a muchas familias debido a la pandemia. Ese sería en lo que es en el lado económico en la situación actual de nuestro país. Ahora, vemos el problema ecológico, ¿no? Decenas de bolsas de basuras acopiadas en las calles, contenedores colapsados y basurales en las avenidas afectan la población de la ciudad, ¿no? Del Alto en este caso, ¿no? Que además de enfrentar el rebrote del COVID-19, atraviesa una crisis de peligros sanitarios. Si ustedes recuerdan, hermanos, hace unos meses atrás, lo que es la empresa Trébol, la empresa que se encargaba de recoger la basura, estaban en huelga, en paro, ¿no? Y no, pues ya no había dónde dejar la basura, porque la basura era depositada en lo que es el ingenio. Y los vecinos de ahí ya no querían recibirlo, porque estaban siendo arriesgados sus vidas, ¿no? No solo con la pandemia, sino con la cantidad de basura que se recogía y cada día se depositaba en esos lugares, ¿no? Y lo más triste, ¿no? La falta de poner en práctica el reciclaje hace que nuestra ciudad se vea como un contenedor de basura, sin contar con la contaminación acústica que daña la salud auditiva de muchos, ¿no? Tal vez ahí he puesto un texto bíblico, ¿no?
está en Jeremías, Jeremías capítulo 2, versículo 7, ¿no? Ahí, en esta versión, en lenguaje de traducción actual, dice, ¿no? Yo fui quien los trajo a esta tierra, a esta buena tierra, donde hay comida en abundancia, pero llegaron ustedes y en todo lo ensuciaron, convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso, ¿no? Tal vez ven aquí Dios, por medio del profeta de Jeremías, habla a Israel y les dice, ¿no? De esto, y interpretándonos para nosotros mismos, es cierto, tal vez nosotros, el ser humano, ha sido quien ha destruido el planeta que Dios nos ha dado para hacer, para administrarlo, ¿no? Con la contaminación y ahora con lo que es el rebrote o con la pandemia, muchas empresas han fabricado barbijos que son desechados y botados a la calle y eso es lo que más está contaminando en este tiempo, ¿no? A nuestro país y en el mundo entero, en lo que veo, ¿no? Y ahí puse como referencia a este personaje que ha estado en este tiempo muy visto por todos, ¿no? El francés. Y me pone a reflexionar, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que venir alguien a enseñarnos cuando nosotros podíamos haberlo hecho, ¿no? Y este personaje vino a recoger lugares turísticos, toda la basura, ¿no? Y juntamente solamente hizo un llamado y mucha gente acudió a ello, ¿no? Pero si nosotros nos levantáramos y dijéramos, hermanos o señores vecinos, o convocar a toda la ciudad del Alto, decirles, vamos a recoger Río Seco, por decir, ¿no? El Río Seco, todo ese basural que está concentrado ahí, estoy seguro que no nos tomarían en cuenta porque no somos extranjeros, pero vino un extranjero y nos vino a enseñar, ¿no? Y eso tal vez no resalta un poco, ¿no? Que nosotros deberíamos empezar, ¿no? El cambio debería ser de nosotros mismos, desde nuestra casa, a aprender lo que es el reciclaje, a separar las cosas que son aptas para todo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si estoy pelando papa, la cáscara puede servir como un abono, ¿no? Y el plástico puede ser reutilizable, ¿no? En este caso, ¿no? Aprender lo que son las tres E's, ¿no? Reciclar, reutilizar, ¿no? Eso, pastor, es lo que tengo en este punto acerca de lo que es el problema ecológico y el problema económico. Paso a mi hermano, a mi pastor Milton, para que él pueda continuar con esta exposición. Muy bien, gracias, hermano José Luis, pastor Carlos. Continuando con la exposición, tenemos el problema de la violencia en la ciudad del Alto. En sí, también hemos evocado a un texto en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, en donde nos dice, a los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí nos muestra una clara decisión del llamado de Dios y el camino que vamos a tomar. Pero haciendo un análisis, la violencia se ha generado en nuestro país y en especial en nuestro contexto, en la ciudad del Alto, ha ido creciendo. Es por eso que vamos a ver ahora la definición de violencia. Violencia, ahí, gracias, ¿no? ¿Qué es violencia? Nos dice la definición de violencia es una acción ejercida por una o varias personas a la que se somete de manera intencional al maltrato, presión o manipulación u otra acción que ante contra la integridad tanto física como psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas. En la Constitución, eh, en nuestra Constitución, la acción u omisión abierta o encubierta que causa la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico o a una u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera.
Entonces, ahí nuestra definición es muy clara, ¿no? Es una acción ejercida, forzada, tanto física, psicológica o manipulación en una acción integral a una persona, ¿no? Tanto puede ser daño físico, sexual y psicológico. También patrimonial. En ahí tenemos los robos, los asaltos y todas estas cosas. Así es que podemos ver el caso de violencia, ¿no? En este marco tenemos también el atentado al patrimonio o a la seguridad de particulares, que es un delito que ha crecido impresionantemente en la mayoría de las zonas salteñas. Está vinculado al robo, al asalto, a homicidio, a domicilios particulares. Esto sucede en nuestro contexto, personalmente en el mío, que en Sencata, ¿no? En Sencata, contexto de la iglesia, hay mucha situación de estos robos que se han encontrado a domicilios. ¿Esto por qué? Porque hay bares clandestinos en ese lugar que bordean la iglesia y rodean, y más que todo hay esa presión. Y a la vez el aspecto ideológico influye, ¿no? Influye tanto así que en las últimas situaciones políticas que se ha pasado, este lugar de Sencata siempre ha mostrado una agresividad comunal, ¿no es cierto? Masiva. Y esto ha generado que ocurran muchas situaciones. Y si es una muestra clara que la violencia masiva es así de general, pues podemos denotar también que la violencia personal en el hogar, en la familia, tiene esa misma característica. Así que podemos no generalizar, pero sí deducir que Sencata ya es algo violento, ¿no? En esas situaciones. Los casos de violencia que tenemos, los tipos de violencia son violencia según ya psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, violencia simbólica, también tenemos la violencia política, institucional, laboral, doméstica, familiar e intrafamiliar, de género, racial y bullying, ¿no? Es algo sui generis esta situación, ¿ya? Debido a ciertas características históricas, demográficas, culturales, económicas, sociales y políticas. En efecto, es la ciudad más joven, la ciudad del Alto, la más pobre económicamente, porque vienen personas del área rural que vienen a asentarse en la ciudad del Alto, en las laderas. Demográficamente va creciendo de esta manera y es la más agraviada, ¿no? La más postergada por los políticos, la más usada por los políticos como palestra para subir de ejercicio a esos puestos. También es la más peligrosa y la más violenta, ¿no? En los lugares de La Ceja, en los lugares de Sencata, Cruce, Viacha, Villadela, no tanto Ciudad Satélite, tenemos Río Seco, Puente Vela, en sí, hay lugares de mucha violencia. En este terreno de las estadísticas, la ciudad del Alto es considerada como una de las urbes más violentas y peligrosas del país. Está vista de esa manera. A nivel nacional, en términos de violencia sociocultural urbana, ocupa el segundo lugar, después de la ciudad de Santa Cruz. Imagínense. En relación a la violencia intrafamiliar, ocupa el primer puesto. Así que miren, las noticias estadísticas nos ponen a la ciudad del Alto y también considerando a Sencata como uno de los lugares, como primer puesto en estadística que va ascendiendo en violencia intrafamiliar. En este marco, el atentado patrimonial, como hace rato les decía, es otro de los causantes de la violencia. Ahora vamos a ir, ¿no? También es que hay un lugar común, es decir, el Alto se consume, es el consumismo del alcohol exagerado, ¿no?
ya que se ha convertido en un elemento indispensable para celebrar acontecimientos sociales, tanto privados como públicos. Con esto de la pandemia ha bajado esto del alcoholismo, pero sigue, ¿no? Y está volviéndose, está levantando las restricciones, nuevamente está volviéndose, ya que las tradiciones culturales y estas cosmovisiones políticas han vuelto a regenerar estas costumbres de consumo de bebidas, tradiciones, bueno, entradas folclóricas que motivan a estos elementos de violencia, y uno de estos es el consumo del alcohol. Vamos a entrar ahora al problema de lo que es político. También nos dice, ¿no? En algunos textos bíblicos, ¿ya? Los líderes que elegimos toman las decisiones de nuestro país. Romanos 13. Enfatiza la importancia del buen gobierno y del mantenimiento de la justicia. En Primera Reyes 19, luego de que la reina de Saba visitara a Salomón en Jerusalén, le dijo a Jehová te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Las escrituras también demuestran que los líderes sabios sostienen la justicia y el bien común, especialmente para aquellos que viven en la pobreza. Asimismo, Salmos 72, 13 al 14 también se refiere a esta situación, como Levítico 19, 15 y el libro de Santiago capítulo 2, versículo 2 al 4. Llaman a los líderes a que gobiernen de manera imparcial. Claro, la Biblia nos da un ejemplo de gobernar, pero ¿qué pasa en nuestro país, en nuestro gobierno? Existen muchas contradicciones internas y pugnas de poder, palaciego, ¿no? Muchos quieren el poder. Falta de información profesional, la falta de formación profesional en la gestión pública, escasez de transparencia y eficacia en gestionar las crisis sanitarias en Bolivia, como en los últimos tiempos, la pandemia en regiones, municipios, etcétera. Temas no resueltos de corrupción enlodan a personajes políticos. Son entre muchos los generadores de esta crisis por ausencia de gestión y cálculo político electoral indiscutiblemente. Asimismo, el país y las condiciones han cambiado, pero los gobernantes en general y la oposición no han tenido tiempo de prepararse para enfrentar este cambio por los que estamos pasando ahora. No es las amenazas o advertencias o de castigo de sanción la que van a evitar enfrentamientos. Si nos damos cuenta, el gobierno, oposición han trocado los roles. El discurso de ayer es el que se usa hoy. La persecución entre políticos. Permanece la negociación oscura entre algunos. Nada transparente en las acciones gubernamentales. La falta de la academia en la gestión excepcional de unos pocos funcionarios muestran el estilo de gobernar, basados aún en la gobernabilidad por acuerdos de pactos, de dejar hacer y dejar pasar algunos hechos. No han florecido aspectos y estrategias basadas en la gobernación territorial demográfica de manera para nosotros, el pueblo. Es así que podemos denotar muchos aspectos en este sentido. Por favor, la otra lámina. En esta lámina podemos ver el pueblo en el medio, ¿no? El pueblo y ahí nosotros. En un lado está la izquierda, que muestra una mediocridad por la falta de profesionales que tienen, ¿no? Solamente aquellos, en la parte de arriba tenemos personas oportunistas, sindicalistas, sin preparación. Si ahora vemos, todo es sindicalismo para entrar al gobierno, para incursionar y ser nuevos ricos. Solamente el claro ejemplo de la
presidenta del Consejo del Alto, sin experiencia, sin profesionalismo, ni especialidad, está en un cargo político y está manejando más de 1 millón de personas y habitantes, que no tiene conocimiento ni de su misma ciudad, ¿no? A clara muestra está ahí la mediocridad de nuestros líderes. ¿Cuánto una persona para entrar a un trabajo en función, qué le piden? Simplemente que sea de especialidad, tenga 2 años de experiencia, tenga posgrados, tenga estudios superiores para poder optar a ese cargo. En cambio, aquellos políticos que entran a gobernarnos no tienen ninguna especialidad. ¿Qué tiene que ver la alcaldesa, una señora que ha estudiado, ni ha egresado, tiene carrera en ciencias de la educación? No hay relación en la formación de sociología, derecho, formación política que se estudia para generar nuevos. Por eso nuestro país está así, ¿no? Debería haber normas que restrinjan estos aspectos. Tenemos una derecha mediocre igualmente, que no hay y no da posibilidades de ideas. Tuvieron una oportunidad, 1 año, pero qué desastre total. Asimismo buscan la ambición, el dinero, y ahí abajo tenemos políticos nuevos que son ricos sin preparación. Vemos sus casas, el pueblo se hunde y el pueblo está ahí en el medio. Es un análisis que lo hacemos en forma personal, ya, y yo creo que también así indagando con muchas personas, es una visión personal esta, que tal vez no lo comparten algunos, pero sí muestra la realidad que desnuda nuestros gobernantes. De esta manera, pastor, hermanos, hemos terminado y hemos culminado con la exposición y el análisis de estos aspectos tan importantes. Gracias, pastor, gracias, hermanos. Amén. Gracias, Pastor Nilton, ahí por la última presentación y la reflexión también. Y para todos también la reflexión. Como les comentaba en la primera clase, cuando la iglesia, en la etapa del 50 al 60, en donde Latinoamérica sufría corrupción, golpes de Estado, discriminación, pobreza, persecuciones políticas, asesinatos, gente desaparecida. La gente misma seguramente tenía sus conversaciones entre familias, y estos son los asesinos, y estos son los corruptos, y todo ello, pero ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la Biblia al respecto? O sea, no es que la Biblia se deja en silencio frente a todas estas situaciones, sino que la Biblia también habla. Y los profetas hablan acerca de estas situaciones, y nosotros también podemos compartir ese decir de la profecía acerca de la corrupción, acerca de la injusticia, acerca del mal gobierno, acerca de la mala adoración, de la mala administración. Y es ahí donde nace la teología propia para nuestro contexto, el tener incomodidades, así como ha ido presentando Pastor Nilton desde una perspectiva propia acerca de la izquierda y la derecha boliviana. Ya hay una incomodidad personal, individual, y de muchos tal vez, quién sabe, de ustedes mismos, y hay una incomodidad, es decir, no estamos de acuerdo, nuestra propia perspectiva es de que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, gobernando en todos los aspectos, pero no solo debemos quedarnos ahí, sino que avanzar un poquito más y acudir ahora a las escrituras. Pero quiero saber qué dice la Biblia al respecto. O sea, ¿qué debo hacer yo? O sea, ¿debo presentar un partido político? ¿Debo salir a las calles a protestar? ¿Debo por lo menos escribir manifiestos para reflexionar a la gente en cuestión de elecciones? No sé, tengo que hacer algo, pero la Biblia no nos dice que quédense ahí simplemente con la incomodidad, sino hagan algo. Lo mismo que en la etapa del 50-62. Frente a todo ello, ¿qué hacemos? No es que la Biblia dice quédense ahí y ustedes no hagan nada, sino que somos actores principales de cambio social. Somos sal y luz de este mundo. Y la sal y la luz tiene que brillar sobre todo. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. La siguiente clase vamos a exponer los que faltan todavía.
Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Si no, vamos a cesar nuestra sesión para encontrarnos la siguiente semana. Es 25 de mayo. ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Entonces nos despedimos. Muy buenas noches, mis hermanos. Gracias. Nos encontramos la siguiente semana, 25 de mayo. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana. Buenas noches, pastor. Gracias. Buenas Chao, noches, pastor. pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Pastor Carlos. Buenas noches. Nos vemos, hermanos. Hasta la siguiente. Voy a estar subiendo el video si es que alguno quiere pasar o ver, está en YouTube por si acaso en la lista de producción. Buenas noches, mis hermanos.